Bueno, hola a todos. Mi nombre es Santiago Carbonell Zamora. Estudio Finanzas y Comercio Exterior en la Universidad Sergio Boleda y hoy vamos a abordar una temática bastante interesante que es el análisis marginal en la materia de microeconomía 1. Es un tema bastante sencillo, no tiene ninguna clase de complejidad, es demasiado asequible para las personas que están viendo la materia por primera vez y pues vamos a empezar. Vamos a empezar dando un breve resumen sobre qué es el análisis marginal o en qué consiste. Entonces, el análisis marginal es como una forma de analizar los costos asociados y los beneficios que las empresas generan utilizando las actividades comerciales y decisiones financieras. Uno de los objetivos de analizar marginalmente los costos asociados en las empresas es saber si hay un cambio en la actividad económica, generan un beneficio o un decrecimiento al momento de hacer todo esto. Ok, entonces si se genera una pérdida, pues saber cómo compensarlo. Sigamos entonces, por otro lado, todo esto consiste en realizar una metodología de análisis e identificación de lo que la empresa beneficia entre costos y beneficios, generando diferentes alternativas, no solo una, sino varias. Todo esto, como lo digo, se genera a través de una metodología para saber si el efecto incrementa o decrece. Tenemos varios conceptos acá que es muy importante recalcar que me parecieron demasiado interesantes, que es el coste marginal, el beneficio marginal y la utilidad marginal decreciente. Todo esto, pues, a medida de que vaya avanzando la presentación, va a quedar como más claro. Listo, entonces el análisis marginal como que apoya o facilita la toma de decisiones basadas en cambios marginales de los recursos. Es decir, si los economistas o los jefes de alguna empresa tienen alguna reunión, todo lo del análisis marginal es como una facilidad para brindar apoyo para que ellos puedan tomar la mejor decisión posible al momento de dar a conocer su producto o empezar a realizar su producto. En vez de centrarse en la producción total de la empresa, se observan varios puntos de comparación en el impacto que puede generar este costo en producir una unidad individual. Correcto. Sigamos, entonces, vamos a empezar a abordar varias temáticas que pues eh, también se desprenden de lo que es el análisis marginal en sí. Entonces vamos a empezar con lo que es el beneficio, que es como que la cúpula de todo, que va desprendiéndose entre varias cosas. Entonces el beneficio es una cantidad monetaria o que genera una empresa entre gastos y costos de alguna inversión que hagan, sea materia prima, mano de obra y demás. Esto se puede calcular, los beneficios se pueden calcular como ingresos menos costos, ¿ok? No es nada complicado y demás. Algunas de las inversiones tienen unos costos variables o fijos. Más adelante en las presentaciones vamos a darles como una definición más estándar. Acá podemos ver una gráfica que básicamente que en la curva entre ingresos y costos, acá justo en el puntico rojo que se ve, es el máximo de beneficio, o sea, es lo que opta la empresa y lo que la va a hacer ganar más. ¿Ok? Entonces, también se desprende ahí el ingreso total y el costo total. El ingreso total consiste en eh, básicamente las entradas que tiene una empresa generadas por algún servicio o algún producto que ellos presten a medida del tiempo, sea mediano, corto o largo plazo. Se puede también calcular algebraicamente el ingreso total multiplicando los precios por las cantidades. El ingreso total también es como un monto total que obtiene una compañía, como digamos que el producto.
el servicio, las actividades económicas que ellas generen. Por ejemplo, digamos, acá tenemos un ejemplo que una empresa genera un precio cómodo y el ingreso es una función lineal de la cantidad vendida. ¿Cómo lo podemos ver en el gráfico? Listo, entonces ahora vamos a abordar el costo total. El costo total es la suma, la sumatoria de los costos fijos y los costos variables. Eh, como por ejemplo el costo total es la sumatoria entre los gastos de una empresa que son necesarios para llevar a cabo la actividad económica, para que la empresa fluya normalmente. En diapositivas atrás dijimos que íbamos a abordar sobre los costos fijos y los costos variables, pues acá están sus definiciones, son todos aquellos que la empresa debe incurrir independientemente del número de unidades que se produzca, como arriendos, transporte y demás. Y los costos variables son los que varían de acuerdo al nivel producido. Nos referimos a la mano de obra y a los insumos. ¿Correcto? Entonces acá tenemos otra de las gráficas en la cual se nos da a conocer que el beneficio económico está por debajo del ingreso total y por encima del costo total. Acá, este es otro tema que también me parece que es uno también de los más importantes, que es la ganancia neta o el beneficio total neto. La utilidad neta es el beneficio económico que se obtienen a través de los ingresos obtenidos, sino también de los gastos que fueron necesarios incurrir para poder conseguir dichos beneficios. Además de bancos, abogados, contadores y demás. En esta gráfica también, o sea, como que traté de dar a conocer cómo es la ganancia neta, que queda acá en este puntico gris y demás. Listo, entonces vamos ahora por ingreso marginal y coste marginal. El ingreso marginal es un cambio en el ingreso total por cada cantidad adicional vendida. O sea, si pasa de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Este ejemplo es demasiado sencillo, no es nada complicado y demás. Si el ingreso marginal es igual al costo marginal, significa que la empresa entra en un periodo de maximizar sus beneficios y no habría motivo para poder cambiar su producción, como se ve acá pues en la gráfica. ¿Ok? Costo marginal, color rojo, ingreso marginal, color azul. Precio, cantidad. Sencillo. Vamos a hacer un breve ejemplo que traté como que de acoplarlo a una de las empresas más importantes en el país, que es Ponimalta, que es la siguiente, que es el siguiente ejemplo. Ok, entonces Ponimalta es una empresa la cual vende bebidas gaseosas con sabor a malta. Dicha empresa le da trabajo a 4 colombianos en su sede en Medellín. El gerente de dicha sede le pide a Santiago que realice un análisis para que se pueda hacer una repartición de sueldos con la mayor eficiencia. Cada uno de los empleados produce varias unidades. Dicho análisis se construirá a partir del costo marginal y el beneficio marginal de cada empleado. Entonces, pues esta tabla prácticamente es uno de los ejemplos más claros que pues yo puedo explicar porque no es necesario irse más allá de. Entonces tenemos empleado, dijimos que eran 4, tenemos las unidades fabricadas, el costo total, no lo pueden dar o también lo podemos sacar a medida de una función, el beneficio total, el costo marginal, el beneficio marginal y el beneficio neto. Todos estos apuntes ya los habíamos visto en las diapositivas pasadas. Listo, entonces vamos a empezar ¿a qué? A tener en cuenta las conclusiones del ejercicio. Entonces vamos a leerlas. Con el análisis marginal podemos llegar a determinar cuáles son los empleados más rentables y los empleados que no son tan rentables. Estos es muy importante saberlo porque en la toma de decisiones de un gerente de recursos humanos, todo esto va a ser importante para poder generar una máxima cantidad
de beneficios para que la empresa necesita para poder crecer o para poder mantenerse. Los empleados de Ponimalta que mejor rentan generan un costo demasiado valioso. O sea, digamos que no les influye en nada, no generan pérdidas, pero generan más ganancias. Los empleados de Ponimalta que no rentan generan un costo menor y crean un menor valor en su costo. Esto prácticamente, diciendo así, es una pérdida. Claro que con el análisis marginal, volviendo a lo de que no rentan, se puede buscar una manera de que estos empleados lo hagan rentar, ¿no? Listo. Si analizamos la tabla, se puede dar a conocer que el empleado 2 y el 4 generan menos valor en su costo. Esto es porque el costo marginal es mayor que el beneficio marginal. Ahí lo podemos ver evidenciado, o sea, en las diapositivas anteriores lo había puesto con color rojo, pero ahora pues lo vuelvo a recalcar con un círculo negro. Estos empleados no están utilizando los recursos de la organización de manera efectiva. La empresa deberá determinar cómo asignar el recurso para que estos dos empleados se desempeñen a un nivel que el beneficio marginal sea al menos igual que el costo marginal o lo supere. Y yo creo que eso es todo. Como dije, no es un tema bastante complicado, es algo fácil de comprender y espero verlos en la próxima. Bueno, buenas, mi nombre es Alejandra Blanco y hoy les voy a explicar el punto número 2 de nuestro taller que nos tocó, el precio del beneficio nulo y el precio del cierre de la empresa y qué ocurre en el corto plazo con el precio de mercado que se ubica entre estos dos. Entonces, a continuación, vamos a hacer una breve introducción de lo que es el cierre de la empresa. El cierre de la empresa es cuando cae por debajo del punto medio y la tasa de renta total es insuficiente para cubrir todos los costos variables que tiene la empresa. Por ello, esta empresa se ve obligada a cerrar porque ya no tiene los suficientes ingresos para cubrir todas sus necesidades. Y pues, obviamente, afronta pérdidas equivalentes a los costos fijos. Lo que es el precio del beneficio nulo, el precio del beneficio nulo de mercado para el cual el beneficio de la empresa es equivalente a cero, siempre tenemos que igualar a cero. Siempre que el precio del mercado esté por debajo del coste total medio mínimo, la empresa no es rentable. Entonces, a continuación vamos a hacer la explicación con una gráfica. Entonces, para esto tenemos nuestros precios, nuestras cantidades. En este caso, tenemos nuestra cantidad de 75, que está alrededor de los 5.500. Entonces, tenemos el costo marginal, tenemos el costo total medio y tenemos el costo variable medio. Para nuestro costo variable es de 20.000, nuestro costo total es de 39.000 y nuestro costo es de 19.000. No tenemos una tasa de ingreso del 39.000, entonces la fórmula del beneficio es ingreso total menos costo total. Lo que quiere decir que cogemos estos 39.000 que hacen referencia al costo total y lo restamos a lo que equivale el ingreso total, que nos va a dar 0. Sigamos. Por parte del precio de cierre de la empresa tenemos otro breve ejemplo, donde tenemos que nuestras cantidades ya no van a ser 75, sino que ya va a ser 48 más 58, qué pena. ¿Sí? Entonces, también tenemos nuestro costo marginal, tenemos nuestro costo medio y tenemos nuestra curva media. Entonces, para este caso, tenemos un costo de 19.000, tenemos un costo variable de 12.000, un costo total de 31.000 y un ingreso total de 12.000. Lo que quiere decir que otra vez volvemos a aplicar la fórmula del beneficio y tenemos ingreso total menos costo total. Y en este caso ya los valores han cambiado y cogemos nuestro costo total, que va a ser de 31.000 con nuestro ingreso total, que va a ser de 12.000. Entonces, restamos esto y nos va a dar menos 19.000, lo que quiere decir que está por debajo del precio mínimo. Esto quiere decir que la empresa en este momento no es rentable, entonces vamos a hallar una solución a corto plazo de lo que puede hacer la empresa. Bueno, tenemos el precio del mercado, entonces si se pueden dar cuenta, nuestro precio va a ser igual al ingreso marginal, lo que significa que tenemos un costo medio de 66. Entonces, para nuestra cantidad en este momento fue de 45 y vamos a
hacer lo mismo, los mismos pasos que hicimos en los anteriores ejercicios, que vamos a coger nuestro costo variable, nuestro costo total, nuestro ingreso total, y vamos a hacer la fórmula del beneficio. Entonces, tenemos nuestro costo que va a ser de 19.000, costo variable que va a ser de 17.000, nuestro costo total que va a ser de 36.000 y nuestro ingreso total que va a ser de 25.000. Cogemos la misma fórmula como lo hemos venido haciendo, el beneficio de ingreso total menos costo total, y tenemos un resultado de 25.000 menos 36.000, que es igual a menos 11.000. Lo que quiere decir que si tenemos un costo fijo de 19.000, lo que le va a costar a la empresa de bajar su precio sería a menos 11.000 para que esta empresa sea rentable. De lo contrario, la empresa no va a funcionar. Entonces, esta es como la gran conclusión de nuestro ejercicio. Si la empresa no llegara a realizar estos costos que nosotros les estamos poniendo, la empresa no va a prosperar y por el contrario va a haber el precio nulo que va a hacer que la empresa cierre. Entonces tenemos nuestro resultado que es de menos 11.000 y eso es lo que le va a restar para que quede en un punto medio, un punto de equilibrio donde la empresa pueda prosperar. Si no hace esto, lamentablemente la empresa tiene que cerrar. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que hayan entendido y pues gracias por su atención. Bueno, pues vamos a continuar con la recta de ISO beneficios, el valor del producto marginal del trabajo y la función de producción de la firma. La recta de ISO beneficios o curva de ISO beneficios consiste en formar un análisis de manera gráfica de varias combinaciones de insumos que permiten obtener el mismo beneficio. Para ello tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de insumos se refiere a capital y trabajo. En este caso, capital lo vamos a llamar con la letra K y trabajo con la letra L. Listo, entonces la isobeneficio depende también de los precios capitales y el precio del trabajo que los productos ofrecen. Es óptimo que la empresa produzca la combinación de estos dos tipos de factores y que se encuentren en la tangente entre la producción y la isobeneficio. Entonces, acá abordamos otra temática que es el producto marginal del trabajo, que como bien dice, vamos a explicarlo brevemente, muy resumido. Cuando se tiene una función de producción que nos indica la cantidad de unidades producidas, el producto marginal del trabajo indica una variación en la producción de un producto o un servicio en una unidad. Como por ejemplo, cuando un colombiano trabaja en una fábrica de chocolates. Entonces, si estamos analizando la producción de chocolate de canela o de vainilla, el empleado o trabajador que tiene la responsabilidad de llevar, observar, revisar y separar el cacao para su producción. Todo esto lleva a unos costos y unos ingresos para que se pueda hacer su producción. Entonces, el producto marginal del trabajo es una medida extremadamente fácil y útil para poder dar a conocer la producción de las empresas. Cuando el producto marginal del trabajo se evidencia en corto plazo, es creciente cuando hay pocos trabajadores, gracias a la división del trabajo. A medida que se incorporan más y más trabajadores, el producto marginal es cada vez menor y luego decreciente debido al corto plazo, lo que genera que el capital esté fijo. Entonces vamos ahora con la función de producción de la firma. La función de producción de la firma es como un estudio que analiza la expresión
que describe las relaciones entre los insumos utilizados y la cantidad de productos obtenidos. Así, entonces vamos a tener esta función que es y igual a f de x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente hasta x sub n. Para tener un mejor conocimiento de este análisis, podemos agrupar los insumos en dos categorías. Aquellos que se pueden modificar fácilmente en corto plazo y aquellos que son inmodificables en corto plazo. ¿Cómo se relacionan estos problemas para poder resolverlos con una maximización de beneficio de la firma? Listo, entonces cuando necesitamos calcular nuestro beneficio o el beneficio de una empresa, o en este caso una firma, a corto plazo debemos tener en cuenta que uno de los factores presentados debe tener una categoría fija. El factor fijo siempre, siempre va a ser un factor que, así uno no produzca absolutamente nada, se tiene que pagar sí o sí, como por ejemplo los servicios públicos de una bodega o un local. Este costo se debe pagar, se produzca o no mercancías y servicios. También se puede nombrar el factor variable, que significa que este factor va aumentando conforme aumenta nuestro nivel de producción. También hay que tener en cuenta que la maximización de un beneficio cuando se produzcan las ventas por el precio de las ventas nos determina una cantidad mayor a diferencia de la totalidad de los costos fijos y las variables que se realizan en las empresas. También hay que recordar, o sea, se debe repetir, hay que tener demasiado en cuenta que el factor fijo siempre tiene un coste aunque no se produzca. El factor variable va aumentando si la producción aumenta. Acá tenemos un ejemplo, dado la demanda, el beneficio, los precios y las cantidades, y la recta de isobeneficio, cómo influye. Vemos que se intercepta en la curva de la oferta y del beneficio. Analizando todo lo anterior, podemos concluir que si el valor del producto marginal es superior al coste, es posible aumentar los beneficios para que siempre incrementen el factor variable. Es decir, que nosotros podemos seguir buscando unas formas para poder ganar más beneficios de los que teníamos antes. Si el valor del producto marginal es menor al coste, entonces posiblemente logremos aumentar los beneficios reduciendo el factor variable. Entonces, si quitamos una cosa, otra la rellena, y si rellenamos otra cosa, la otra la quita. Finalizando y dando los resultados del ejercicio, sabemos que los beneficios de una empresa ya son mayores dentro del nivel de producción, no deben aumentar cuando incrementamos un factor variable. Entonces, se puede afirmar que los factores elegidos y los productos en su nivel generan un máximo de beneficio en el valor del producto marginal. Este debe ser igual al precio que teníamos en el factor. La maximización del beneficio de la empresa elige la combinación de factores y de productos que se encuentren en la recta de isobeneficios más alta. Muchas gracias. Hola, buenas, mi nombre es Alejandra Blanco y en este punto vamos a ver el punto 4. Entonces dice, la curva de costo total medio y de largo plazo, su relación con los rendimientos a escala de los factores y la diferencia entre estos últimos con la productividad marginal de los factores. Entonces, para empezar, vamos a discutir lo que es la curva total de medio y a largo plazo. Entonces dice que es cuando los insumos productivos de una empresa pueden variar. No hay costos fijos a largo plazo. Cuando se pasa de costo medio a largo plazo, se compone por límites más bajo de todas las curvas a corto plazo. Y por último, es como la forma menos costosa de producir cualquier nivel determinado de producción. A continuación vamos a tener un breve ejercicio donde esto se soluciona
de la siguiente manera. Entonces tenemos la función que es x igual a k a la 1 medio por L a la 1 medio. Estos son los rendimientos a escala. Entonces lo único que hacemos es sumar los exponentes, que 1 medio más 1 medio nos van a dar 2 medios. Y si simplificamos esto, pues va a dar 1. Entonces tenemos PL, que es equivalente a 2, PX, que es equivalente a 4. Entonces, por este caso vamos a tener 3 pasos. El primer paso es calcular la relación marginal de sustitución técnica, ¿sí? Entonces, tenemos el RMST, que es la relación marginal de sustitución técnica, y tenemos que es PL sobre PK, lo que significa que es la producción marginal de L sobre la producción marginal de K. Entonces, reemplazamos los valores. Tenemos 2 sobre 4 igual a la 1 medio por K a la 1 medio por L a la menos 1 medio. Lo que hacemos aquí en este momento, estamos derivando los valores de K y L. Entonces, para el otro lado sería 1 medio sobre K por K a la menos 1 medio por L a la menos 1 medio. Que esto daría 1 medio sobre por K sobre L, lo que significa que es 1 medio. Y esto nos va a dar K a la 1 medio por L. Esto ya es la senda de expansión. Nuestro siguiente paso es reescribir la función original y sustituirla en la senda de expansión. Entonces tenemos que x, nuestra función original, que es x igual a K elevado a la 1 medio por L elevado a la 1 medio. Lo único que hacemos es ponemos el x 1 medio por L elevado a la 1 medio por L a la 1 medio. X es igual a la 1 medio, 1 medio elevado a la 1 medio por L a la 1 medio por L a la 1 medio. Lo que nos da x igual a 1 sobre raíz cuadrada 2. ¿Listo? Entonces, después de esto, decidimos hacer la demanda condicionada de factor trabajo. Lo que significa es condicionar al factor X que tiene la empresa. Entonces, como siguiente paso, vamos a hacer el paso 3, que ya es el último. Se vuelve a tomar la senda de expansión y ponemos K, que es igual a 1 medio de L, que eso fue lo que nos dio en el paso anterior, y reemplazamos la L. No es nada difícil. Entonces tenemos ya la misma función original de la senda de expansión y lo que habíamos utilizado que nos dio de L, lo reemplazamos que nos da X por raíz de 2. Aquí nada más lo ponemos como algebraicamente más lindo y ponemos K, que es la demanda condicional factor capital. Entonces es igual a raíz de 2 sobre 2 por X. Este va a ser nuestro final, nuestro resultado final. Y por último, vamos a hacer el aspecto genérico de la función de coste, lo que significa que C es igual a PL por L más PK por K, donde PL significa el precio del trabajo, L, número de trabajadores que contrata la empresa, PK es el coste capital y K es la cantidad de capital que utiliza la empresa. Entonces, esta fórmula son los costes de la empresa. Nosotros queremos hallar cuáles son los costes de la empresa. Entonces, nada más tenemos que reemplazar todos los valores que nos dio anteriormente. Tenemos que la función, bueno, ya se las había dicho, y vamos a reemplazarla. Entonces sería 2 por X por raíz de 2 más 4 raíz de 2 sobre 2X. Y hacemos todos los cálculos y nos da que es 4 raíz de 2 por X. Este es nuestro resultado final de nuestra función de coste. Y por último vamos a hacer el coste marginal y el coste medio. Entonces, lo que tenemos que hacer, entonces, lo que nos dio en el anterior paso, que fue C igual, bueno, el coste, que es igual a 4 raíz de 2 por X, lo vamos a hacer en la derivada de la función de coste tomando X como variable. Entonces, vamos a derivar lo que es D y lo que vamos a derivar de X. Entonces, tenemos 4 raíz de 2. Ya solamente estamos derivando porque eso fue lo que nos dio anteriormente y este es el resultado. Y por último vamos a hacer la función de coste sobre X, que aquí ya no tenemos que derivar, sino que tenemos que hacer pues el resultado y resolverlo. Entonces sería C sobre X igual a 4 raíz de
a 4 raíz de 2 por x sobre x, cancelamos las x, y por último nos va a dar 4 raíz sobre 2. Entonces, espero que hayan entendido este breve ejercicio y que les haya sido de muy útil. Muchas gracias. Buenas tardes, este es un video para la asignatura de microeconomía. Vamos a explicar el punto número 5 y mi nombre es Sofía Castro. El punto nos propone qué sucede en el corto plazo a nivel individual y agregado en una industria perfectamente competitiva que está en el punto de equilibrio de largo plazo y de repente aumentó o disminuyó su demanda. Bueno, hay que tener en cuenta cuáles son los ítems de un mercado en una industria perfecta. Entonces, se debe tener conocimiento perfecto del mercado, los bienes siempre deben ser homogéneos, tienen la facilidad de entrar y salir del mercado porque no existe alguna restricción, tienen un gran volumen de productores y de compradores, precios aceptantes y determinar la maximización del bienestar. Bueno, entonces desde esta gráfica vamos a dar a conocer la producción de la industria. Entonces digamos que una empresa que se encuentra en el mercado perfectamente competitivo es tan pequeña que no puede influir directamente en los precios del mercado y esta se acopla a ella. Y acá se puede evidenciar que la producción de la empresa, al no verse afectada por el mercado perfectamente competitivo, no genera déficit en la oferta ni en la demanda. Y bueno, por último, entonces vamos a ver qué pasa a largo plazo versus qué pasa a corto plazo. Entonces, a largo plazo, todos los factores del mercado son variables, pero no son modificables. Y para el corto plazo, entonces, tenemos dos tipos de factores. Y el primero son factores fijos, donde la empresa no puede modificar el mercado estipulado porque entra una competencia donde hay más mercados y pues ya de acuerdo a esto, como es nuevo, digamos, entre comillas, no puede hacer una competencia directa contra ellos. Y en los factores variables, la empresa puede modificar el precio en periodos a corto plazo. Entonces, básicamente, esta fue la explicación del punto 5 y espero que hayan entendido. Buenas tardes, este es un video para la materia de microeconomía. Este es el taller 3 departamental y en este video voy a resolver el punto número 6 que nos dice de la minimización de costos en el largo plazo para una función de producción Cobb-Douglas. Entonces, como función objetivo tenemos WL más RK y una restricción que es de Q igual a F, K a L. Entonces vamos a plantear un ejercicio sencillo, entonces considerando una función de producción de una empresa que va a ser Q igual a K elevado a la 1 medio, L elevado a la 1 medio. Esa va a ser nuestra función de producción. Y se conocen también los precios de unitarios semanales de capital y de trabajo. Entonces vamos a tener que el costo total va a ser igual a 20.000 K más 5.000 L. Como segundo paso vamos a hacer la construcción de Lagrange, entonces tenemos nuestros precios unitarios y nuestra función de producción. El primer paso en esta es derivar, entonces vamos a derivar K de nuestro Lagrange, donde encontramos 20.000 menos delta de 1 medio K elevado a la 1 medio a la menos 1 medio, que es la que estamos derivando, y L a la 1 medio. En el segundo paso vamos a derivar L de nuestro Lagrange. Entonces tenemos 5.000 menos delta de 1 medio K 1 elevado a la 1 medio L elevado a la menos 1 medio, pues porque recuerden que es la que estamos derivando. Todo esto cabe resaltar que está igualado a 0. Y por último vamos a derivar de nuestro Lagrange. Entonces vamos a derivar delta. Entonces tenemos Q menos K elevado a la 1 medio, L elevado a la 1 medio,
igual a 0. ¿Qué podemos hacer de esto? Vamos a despejar nuestra primera ecuación prima y nuestra segunda ecuación prima. Entonces, despejando nuestra primera ecuación, tenemos que 20.000 va a estar sobre 1/2 de k elevado a la menos 1/2 y L elevado a la 1/2. Y despejando, bueno, vamos a hacer acá. Nuestra segunda ecuación, vamos a tener 5.000 sobre 1/2 k elevado a la 1/2 y L elevado a la menos 1/2. Bueno, retomando el despeje de las ecuaciones que hicimos, las vamos a igualar y vendría siendo 20.000 sobre 1/2 de k elevado a la menos 1/2, L elevado a la 1/2. Y con el otro color vamos a igualar nuestra función 2' que viene siendo 5.000 sobre 1/2 de k elevado a la 1/2 de L elevado a la menos 1/2. Entonces, haciendo el despeje, podemos despejar este con este. K elevado a la 1/2 y k elevado a la menos 1/2 me da 1 y con L nos pasa exactamente lo mismo. Haciendo la división tenemos que 4k es igual a L. Para graficar esto, sencillamente, pues acá es un poquito difícil, pero vamos a graficar. Entonces vamos a ubicar 1, 2, 3 y 4. Y aquí vendría siendo solo 1. ¿Verdad? Trazamos nuestra recta desde nuestro origen. Y ¿cuál es la conclusión? Lo voy a escribir. Por cada un capital contrataré cuatro veces el trabajo. Esta viene siendo mi función isoclina. Bueno, entonces el siguiente paso es reemplazar la isoclina en nuestra función inicial. Entonces tenemos que Q es igual a K elevado a la 1/2 por, vamos a reemplazar 4K elevado a la 1/2 igual a 0. Entonces, ¿cuál sería el despeje? K es igual a 2K igual a 0, igualado a 0, ¿verdad? Y por último, tenemos que K' viene siendo Q dividido 2. Esta sería mi demanda. Voy a ponerla acá. Demanda por capital. Ahora, la siguiente es encontrar mi demanda por trabajo, que viene siendo L' igual a 4 Q sobre 2, que esto es igual, pues simplificando, a 2Q. Esta viene siendo mi demanda por trabajo. Listo. El siguiente paso es hallar el costo total mínimo. Entonces el costo total mínimo vendría siendo R igual a K por K más W por L. Reemplazando con los valores que tenemos un costo total de 20.000 por Q sobre 2, que viene siendo la demanda por capital, es decir, nuestra K, más
5.000 por L, 2Q. Bueno, entonces nuestro costo total haciendo la solución viene siendo 10.000, que es de la división 10.000Q, más, da la casualidad que nos da el mismo valor, 10.000 Q también, de 5.000 por 2. Entonces tenemos un costo total final de 20.000 Q. Bueno, como último paso vamos a graficar con los datos que tenemos. Entonces esta es la primera gráfica, que viene siendo que por 1 de cantidad nos va a costar 20.000 y por 2 de cantidad 40.000. Esto quiere decir pues que se va a seguir dando de una manera constante. Este es un costo total de 20.000. Y por último, para graficar el costo medio marginal, tenemos que va a ser un costo fijo de 20.000 según la cantidad. Bueno, esta sería la solución, las gráficas y pues el resultado de la minimización de costos en el largo plazo para una función Cobb-Douglas. Muchas gracias. Bueno, en este punto número 7, para la materia de microeconomía, taller número 3 departamental, vamos a hacer el punto, el último, que es el 7, donde vamos a hacer la maximización de beneficios en corto plazo para una empresa que está en competencia perfecta, con un precio dado y una función específica de costo total. Entonces, hay que tener claro que la primera función que debemos tener en cuenta es el beneficio es igual al ingreso total menos el costo total. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos a maximizar el beneficio, tenemos que delta de B sobre delta de Q, que van a ser las cantidades pues, que nos brinde el ejercicio, y esto igual a 0. Bueno, antes también de pasar al ejemplo práctico, hay que tener en cuenta y hay que graficar la gráfica del beneficio total. Entonces tenemos esta y esta primera línea, que va a ser nuestras cantidades. Acá vamos a tener un costo total de producción. Vamos a dibujar nuestra gráfica. Esta gráfica nos va a ayudar a entender un poquito el final del ejercicio y pues es importante dejar claros algunos conceptos. Y acá vamos a tener nuestro costo marginal. Y por último tenemos una última curva que viene siendo nuestra curva total de producción, y este rectángulo que se nos forma según nuestro costo total de producción viene siendo realmente el beneficio de la compañía. Bueno, para el ejercicio del punto número 7 vamos a plantear que un gerente de una empresa relojera que produce en un mercado competitivo tiene una función de costo total que está dada por 200 más 2Q2. Entonces, donde Q viene siendo el nivel de producción y el costo total, pues el costo total, este vendría siendo nuestro CP. Listo, entonces ahora vamos a suponer que el precio es de 100 unidades monetarias. ¿Cuántos son los relojes que se deben producir para maximizar su beneficio? Entonces, con nuestra fórmula de maximización del beneficio, vamos a tener que nuestro precio, que es 100 por Q, menos nuestra función de costo total, que viene siendo 200 más 2Q2, y la solución viene siendo beneficio total, maximización de beneficio de 100 por Q menos 200
menos 2Q2. Aquí lo único que hicimos fue hacer ley de signos para poder sacar nuestra fórmula. Entonces, vamos a continuar con nuestra función pasada, simplificándola un poco, operando. Tenemos 100 menos 4K. Esta función la vamos a igualar a 0 para hacer su despeje. Y su solución, entonces tenemos que B es igual a 100 dividido 4 igual a Q. Y Q es igual a la operación de 25. Teniendo este valor, podemos reemplazar los valores de Q. Y tendríamos que nuestro beneficio va a ser igual 100 por 25 menos 200 menos 2 menos 25 elevado a la 2, y la solución de esto sería 2500 menos 200 menos esta solución de este paréntesis, que viene siendo 1250. La resta nos va a dar un total de 1050, y podemos concluir que nuestro nivel de beneficio es de 1050 unidades monetarias.